bienvenidos a este espacio que el Señor nos ha regalado, nos ha provisto para poder compartir e interactuar de los propósitos del Señor para con generaciones, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, que le han creído al Señor y que tienen arraigado en su corazón y que lo tendrán también, porque esa es la promesa que se tiene de parte del Señor para con ellos, de atender un llamado para la salvación, pero también considerar que para cada generación y para cada uno en particular, el Señor le tiene una misión, un propósito en este mundo que nos ha enviado y que eso tiene una recompensa. Es decir, Dios ha prometido, ha dado promesas a estas generaciones, muchos de ellos están viendo ya el cumplimiento, están viviendo parte de eso. No les ha sido fácil, no es fácil, pero le han creído al Señor y están en esa etapa, en esos procesos de preparación para poder avanzar y conquistar esas promesas del Señor basados en los fundamentos bíblicos. Por eso esos espacios tienen el propósito de ser entrenados cada día más, ser preparados como ese ejército que le ha creído al Señor y entra a una tierra prometida, es decir, entra a conquistar las promesas del Señor, lo mismo que las tertulias, lo mismo que los campamentos, lo mismo que cada culto, cada escuela dominical, tiene ese propósito de ser preparados para ir adelante, conquistando las promesas del Señor en Cristo Jesús, una generación con modelo de verdad, es decir, Cristo, nuestro Señor, nuestro pastor, nuestro Salvador, nuestro capitán, el conquistador, quien conquistó las promesas del Señor para con nosotros, peleó la buena batalla viniendo a este mundo en medio de todo un contexto de oposición, un contexto de lucha. Considere el hecho de que todo el mundo de las tinieblas estaba encargado y teniendo el propósito de resistirlo, de oponérselo, pero como nosotros sabemos, la muerte no puede prevalecer sobre la vida, nunca lo ha hecho. El Señor conquistó la vida, vino a este mundo, la luz vino a este mundo y disipó las tinieblas, las venció, y Él vino a hacerlo como un modelo de fe, de esperanza y amor. Por eso en esta oportunidad vamos a hacer énfasis en eso, es decir, llamados a mirar y ser seguidores de ese modelo de esperanza, de fe, esperanza y amor. Para eso vamos a recordar una palabra allá en la Epístola a los Hebreos capítulo 12, y voy a permitirme leerla. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores, así no se cansarán ni se darán por vencidos. El Señor nos bendiga a través de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, en esta oportunidad nuevamente gracias te damos por permitirnos, Señor, adorarte, exaltarte, darte la gloria, el honor y la alabanza, Señor, y poder ayúdanos, Señor, y para poder ser receptores de tu palabra y poner la mirada en ti, Señor, que eres el autor y consumador de la fe. Tuya sea la gloria, el honor y la alabanza por siempre. Amén y amén.
Bueno, el contexto. La epístola a los Hebreos, el Señor inspiró al escritor para que plasmara, e incluso está allí, ya lo hemos compartido muchas veces, en el capítulo anterior, capítulo 11, lo que se considera los héroes, el lobby de los héroes de la fe. Fe y esperanza. Tenemos que resaltar esas dos virtudes de parte del Señor, por cuanto ahí está descrito una cantidad de siervos del Señor que le creyeron a Dios, que tuvieron la apertura de su mente, de su corazón, de sus ojos, para atender un llamado, para atender una visión que Dios y una misión que el Señor les encomendó, y que muchos de ellos pues padecieron, fueron hechos mártires. Y el testimonio que Dios da a través de sus vidas, que lo plasma el escritor de Hebreos, es que algunos de ellos vieron en este mundo el cumplimiento, vivieron en este mundo el cumplimiento de las promesas, pero que algunos de ellos partieron de este mundo poniendo la mirada en la esperanza, es decir, lo que esperaban, pero se fueron de este mundo creyendo que el Dios Todopoderoso es el único Dios verdadero, el único Dios real que cumple sus promesas, que Él está comprometido consigo mismo, con su propia palabra, para hacerla una realidad en medio de este mundo. Recuerden, sería incoherente que el Señor diera una palabra a sus hijos y que sus hijos encauzaran su vida acorde con el requerimiento de Dios para el cumplimiento de esas promesas, y que Dios no lo hiciera una realidad. ¿Por qué lo digo? Porque quien quedaría mal es Él. Y recuerde que siempre que el Señor impartió una palabra, un concepto de sus siervos, Él dio cumplimiento de ello. Nunca faltó el hecho que Dios haya cumplido sus promesas. Cuando Dios dijo que Job era un hombre perfecto y fiel, mire cómo al final el nombre del Señor quedó honrado ante toda la creación, ante toda la corte celestial que Él había pues expresado ese concepto. Lo mismo David y sus siervos, pero en especial el modelo, su Hijo amado y Señor nuestro, que es el modelo a seguir. Recuerde eso, el Señor es el modelo. Sus enseñanzas son las que deben estar plasmadas, planteadas delante de nosotros, que la tenemos que considerar como ese medio, esas instrucciones que las dio por amor a nosotros, porque Él quiere que cumplamos o veamos cumplida cada promesa de parte de Dios. Recuerde que Él es el sí y el amén de cada promesa de Dios. Él es el camino. No podemos esperar ningún otro medio a través del cual podamos degustar o vivir el cumplimiento de las promesas del Señor, solamente a través del Señor. Entonces, muchos, en Hebreos capítulo 11, ahí se expresa como muchos son considerados como una nube de testigos. Aquellos que corrieron ya una carrera, la palabra del Señor aquí está haciendo énfasis a través del escritor que la vida es como una carrera, la cual hay que correr, y que ya sabemos que por lógica, pues algunos ya la corrieron, y eso es lo que él está haciendo énfasis. Algunos corrieron la carrera, ya llegaron y se han convertido en toda una nube de testigos en que Dios es fiel en cumplir esas promesas, que Dios es fiel en que todo lo que ha dicho se hace una realidad, y eso es importante que nosotros lo consideremos, lo tengamos plasmado siempre en nuestra mente, escrito, grabado en nuestra mente y en nuestro corazón, que ese Dios, el único Dios verdadero, cumple sus promesas. Pero, y disculpen que haga tanto énfasis en lo siguiente, ¿qué es lo que pasa muchas veces que hace que esa virtud de la fe mengue en
en nosotros, en el andar, en el correr la carrera en este mundo, es por cuanto no tenemos la mirada puesta en el proyecto de Dios, en la agenda de Dios, que es la eternidad. Estamos aquí en un momento, en un tiempo de transición. Solamente es eso. Que ese tiempo, los años que nosotros estamos aquí, en comparación con toda la agenda de la eternidad del Señor, eso no es nada. Fuimos encomendados con un propósito para que, inmersos en generaciones, pues demos a conocer a ese Dios, permitiéndole a Él que Él testifique a través de. Y eso es el propósito que Él tiene. Y todo aquel que se disponga, todo su ser para ello, va a ver la recompensa del Señor en otorgarle lo que realmente es como propiedad, como herederos. Recuerde que en este tiempo somos administradores. Mientras estamos en este mundo, somos administradores de recursos que Dios ha provisto, de talentos, de dones. No son nuestros, son dados por el Señor, ministerios, galardones, etcétera, etcétera. Eso no es nuestro. Eso Dios nos lo otorgó para que lo administráramos con un propósito, con un bien en este mundo, que es Él darse a conocer y que se cumpla ese propósito que Él tiene. Pero la verdadera herencia, lo que es de nosotros, la recibiremos en la eternidad. Recuerde que por la gracia y la misericordia de Dios, el Señor nos hizo hijos de Dios, herederos de Dios, y algo glorioso igualmente, coherederos juntamente con Cristo. Es decir, la misma herencia del Señor Jesucristo como Hijo de Dios es para nosotros, por la fe, por la gracia y la misericordia. Entonces muchos de ellos padecieron. Estoy hablando de esa gran nube de testigos. Padecieron corriendo la carrera. Se fueron de este mundo e incluso sufriendo hasta última hora, pero con una fe y una esperanza. Esperaron y claro que verán. Y están viendo en este momento parte del cumplimiento de las promesas del Señor. Pero el énfasis, lo que el Espíritu Santo quiere enfatizar es que todos, absolutamente todos, los hijos de Dios tienen una carrera que correr. Y que la única manera de correrla es despojarse de toda carga, de todo peso, ya como lo dice la Escritura, en especial del pecado, de aquello que a Dios no le complace. Y hay una clave, que es no quitar la mirada del modelo que Dios ha provisto, Jesús, que es, en acorde con la versión Reina Valera, es el autor y consumador de la fe. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En esta versión que leímos dice, aquel campeón, es decir, aquel que triunfó, que ha iniciado en nosotros la virtud de la fe, la depositó en nosotros, dando testimonio de ello, y que la perfecciona. Recuerde que la fe es una virtud. Existe lo que es la fe como don espiritual para hacer milagros. Por eso es muchas veces considerado como un don de poder, juntamente con el de sanidad y de milagros. Pero está ese don, esa fe como virtud. El modelo es Cristo. Recuerden, viene a dar cumplimiento de las promesas del Padre a este mundo. Viene con una misión gloriosa, con una responsabilidad sobre sus hombros, sobre sí mismo, de cumplir todo el estándar y el requerimiento de la ley de Dios. Pero no estaba inmerso ni cobijado en una burbuja protectora en la cual nada podía tocarlo. No, al contrario.
tenía que correr la carrera como cualquier humano, como nosotros la corremos, pero que tenía que dar el ejemplo y de orientarnos de cómo es que se corre esa carrera. Y él siempre mostró a sus discípulos algo: la certeza de lo que el Padre le había dicho a través del Espíritu Santo, es decir, esa fe que mostró al enviar la palabra que el Espíritu de Dios colocaba en su corazón, en su mente, y la impartía, y era cuando ocurrían cosas, es decir, se daba el cumplimiento de lo que el Padre, lo que el Dios había proclamado, había hecho. Recuerde que el hacedor de todas las cosas es el Dios Padre, y el medio a través del cual Dios lo hace es a través de su Espíritu Santo, y nosotros lo recibimos y lo hemos hecho una realidad a través de nuestro Señor Jesucristo. A él le correspondió luchar. Fíjese eso. Aún desde niño, desde bebé, ya lo andaban buscando para matar. Es decir, fue un modelo, el Señor Jesucristo fue un modelo de cómo permanecer en medio de circunstancias adversas. Era la muerte la que imperaba y él venía a traer la vida, por cuanto él es la vida. Era la oscuridad, las tinieblas las que imperaban, pero él venía a traer la luz, porque él es la luz. Y la encomienda, la responsabilidad que tenía es mostrarse como tal, inmerso en atmósferas y en contextos de tinieblas, para poder entonces conquistar e impartir en nosotros esa luz, y que nosotros en él entonces pudiésemos también triunfar. Es algo que nunca se nos debe olvidar. Él, el medio, nunca le fue, nunca fue eximido él de ninguna circunstancia adversa por la cual nosotros estamos pasando o hemos pasado, o los testigos que ya están ante la presencia del Señor, esa gran nube de testigos que corrieron la carrera. Allí pues su testimonio lo da por resaltar, lo muestra como un hecho, como una realidad. Tuvo que pelear la batalla, tuvo que correr la carrera, y lo vino y lo hizo por amor a nosotros, para mostrarnos el camino, para rescatarnos de verdad, para mostrarnos cómo se vence. Pero tenía que hacerlo en el poder de Dios, pero sujeto a una humanidad, a una condición en la cual pues tenía necesidades así como todos nosotros. Había momentos de tristeza, había momentos de alegría, había momentos de sed, de cansancio, había momentos en los cuales estaba inmerso, a pesar de mostrar todo el amor, toda la gracia, todo el poder de Dios y el cumplimiento veraz de la palabra del Señor, inmerso muchas veces en un auditorio lleno de incredulidad, lleno de cuestionamientos, lleno de señalamientos, pero él lo mantuvo, la mirada puesta, y se hace en Dios y en esas promesas. Algo que él y que resalta el escritor es que la única manera de poder vencer y resistir y no ser vencidos en momentos de dificultad es poner la mirada en aquello que viene después. Es lo que él está impartiendo en la palabra, es decir, por el gozo puesto delante de él, es decir, lo que venía después de la cruz, él padeció la cruz. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere arraigar en el corazón de cada miembro de estas generaciones, porque esa es una realidad en la vida. Todos nos iremos pues la única manera sería que el Señor venga antes, pero todos nos corresponderá irnos de este mundo
aún faltando algo de la promesa del Señor, por cuanto no es para ahora, es para después. Y entonces es cuando aflora esa gran verdad del Señor, es que debemos ser seguidores de ese modelo que es el de fe, esperanza y de amor.